Así que les doy la bienvenida a todos y a todas, la bienvenida oficial a la cápsula número 6, ¿cierto? Si no me equivoco, ¿sí? En el marco del proyecto Transforma tu basura, compostera inteligente. Entonces, ya estamos llegando casi al final de nuestro ciclo de aprendizaje. Hoy día vamos a discutir cómo podemos trabajar con los estudiantes y la aplicación, la receta y la compostera para poder realizar investigación escolar, que es un poco la finalidad que teníamos nosotros al principio cuando pensamos en este proyecto. Los objetivos de este proyecto, cuando se pensó, ¿cierto?, en un contexto que no era el contexto de pandemia, era poder contribuir a mejorar la gestión de los residuos orgánicos dentro de los establecimientos, ¿cierto?, a través del compostaje. También generar conciencia respecto a la necesidad, ¿cierto?, de gestionar de mejor forma los residuos en la comunidad escolar, y también fortalecer el desarrollo de habilidades científicas en los estudiantes a través de la investigación escolar, ¿ya? Y en ese punto me voy a detener yo, en ese objetivo. Entonces, para cumplir con ese objetivo, se desarrollaron una serie de material, ¿cierto?, el año pasado, que se hizo una guía de compostaje orientada a los docentes, también una guía de apoyo docente a la investigación, que yo sé que todos la tienen. Si alguien no la tiene, se la podemos enviar, me avisa después al final. Aquí fundamentalmente aparecen las etapas de una investigación y también están las guías de trabajo, ¿ya? Esas guías de trabajo están todas de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que aparecen en el currículum, las habilidades y las actitudes necesarias, principalmente en el área de ciencia. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos, ¿cierto?, en esta estrategia de hacer investigación escolar como una herramienta pedagógica? Básicamente porque hoy en día las personas, ¿cierto?, requieren de ciertas habilidades, ¿ya?, para poder incorporarse al mundo actual que estamos viviendo. Hay que tener una serie de habilidades que son muy distintas de las que se necesitaban en el siglo pasado, ¿cierto?, que las habilidades del siglo pasado estaban más bien asociadas a la producción, ¿cierto?, pero ahora es muy importante, por ejemplo, la creatividad, es muy importante la comunicación, todo el tema de las habilidades que tienen que ver con la información y la tecnología digital, ¿cierto? También es muy importante algunas habilidades que tienen que ver con la forma en que los ciudadanos ahora estamos viviendo en el mundo y en los cambios que vienen, y que son necesarias ahí ciertas herramientas, sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto medioambiental, desarrollar la metacognición, por ejemplo, etcétera, la colaboración, el pensamiento crítico. Esas son, de acuerdo a todas las entidades internacionales que hablan en educación, ¿cierto?, dicen que estas son las habilidades que hay que desarrollar hoy en día en la escuela. Y esas habilidades están muy asociadas con la investigación científica, ¿cierto? Que nosotros hacemos una emulación de la investigación que hacen los científicos en la escuela. La investigación tiene ciertas etapas que las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y de esa manera a ustedes les va a quedar más clara cuál es la relación que hay entre las habilidades del siglo XXI, que son las que mencioné recién, ¿verdad? Estas de acá se llaman habilidades para el siglo XXI. Entonces, hay una relación entre la investigación escolar y estas habilidades. Entonces, una investigación, hay una hipótesis, se crean objetivos, ¿cierto? Esto es lo que a veces se conoce como el método científico. Se diseña una metodología de trabajo, se hace una experimentación, se obtienen resultados, se analizan esos resultados y se sacan conclusiones. Pero vamos a ir viendo, entonces, ¿por qué es importante esta metodología? Bueno, por una parte, la ciencia, que está fuertemente asociada a la tecnología, como dice ahí, ha trascendido a todos los aspectos de lo cotidiano. Por lo tanto, hoy en día, de hecho, por eso que en la educación se eliminó ya este concepto de los niños que tienen que elegir entre el biólogo, el matemático o los humanistas. Ahora, de hecho, existe una nueva asignatura que se llama Ciencias para la Ciudadanía, y que es obligatoria, ¿cierto?
y tiene la característica de ser una asignatura que es bien transversal, pero que está relacionada con la ciencia de lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, acá, cuando hablamos de alimentos transgénicos, todo el tema que tiene que ver con las energías, por ejemplo, acá del agua. Entonces, la ciencia está en nuestra vida cotidiana y todas las personas debiéramos tener ciertos conocimientos y habilidades para poder desenvolvernos en este mundo que está lleno de elementos tecnológicos asociados a, finalmente, a elementos científicos también. Entonces, la ciencia, por otro lado, es la que aporta información y evidencia para que todos los ciudadanos puedan tomar decisiones de mejor manera, ¿cierto?, respecto de los problemas ambientales. ¿Ya? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, decide recolectar las aguas lluvias, hay una serie de habilidades detrás de eso que lo llevan a tomar esa decisión. Y esos conocimientos y esas habilidades tienen que ver con la ciencia. Por supuesto que el compostaje también. Cuando una persona decide hacer compostaje en su casa es porque también ahí hay una serie de habilidades que se desarrollaron antes y que lo llevaron a tomar esa decisión. Y por otro lado, el Ministerio de Educación, tomando todos estos antecedentes, ¿cierto?, ha puesto también la relevancia de la ciencia en las bases curriculares, desde la educación parvularia, sobre todo asociando la ciencia con el medio ambiente. Entonces, si bien esta estrategia de hacer investigación escolar nace desde la ciencia, porque en el fondo lo que se trata de hacer es como hacer el proceso que hacen los científicos cuando hacen una investigación, pero es una estrategia que se puede trabajar en forma interdisciplinaria, ¿ya? Y que también es aplicable a todos los niveles educativos, porque uno puede hacer una investigación escolar que sea muy exploratoria, avanzando en los grados de complejidad hasta una investigación que sea más bien de tipo explicativa, donde los estudiantes buscan correlación entre una y otra variable. Entonces, desde muy pequeñito nosotros podemos empezar a usar esta estrategia. Entonces, ¿cómo se trabaja la investigación escolar con los estudiantes? Entonces, lo primero es que todo va a partir de una pregunta. Entonces, cuando los estudiantes, por ejemplo, se hace una elección de un tema que se quiere investigar, en este caso, supongamos, nosotros estamos bajo el gran concepto del compostaje. Entonces, hacemos una pregunta simple, y luego de esa pregunta, hacemos una revisión bibliográfica para que el estudiante vea cuáles son los antecedentes que hay en relación a esa pregunta que él se hace. Tal vez esa pregunta va a encontrar la respuesta en la bibliografía y por lo tanto no va a ser necesario investigar, ¿ya? O puede él pensar en una variante a ciertas preguntas que no siempre están en la literatura. Y finalmente se llega a una pregunta de investigación que es la que va a guiar todo el proceso. En general, la idea sería que los estudiantes propusieran las preguntas de investigación, pero generalmente cuando uno empieza a trabajar esta metodología es más bien guiada y somos los docentes los que vamos conduciendo un poco, pero la idea es ir avanzando a ciertos grados de autonomía del estudiante. Cuando son los propios estudiantes los que realizan las preguntas de investigación, de alguna manera se genera una mayor apropiación del trabajo que tienen que realizar y hay una mayor motivación, porque sienten que no es algo que está impuesto. Entonces, es muy beneficioso que el estudiante se involucre desde este punto, que es el punto de partida de la investigación. Entonces, por ejemplo, un estudiante podría preguntarse, o ustedes guiarlo, ¿cierto?, y decir, ¿cuál será el efecto de la aireación en el proceso de compostaje en una pila con una relación carbono-nitrógeno que esté equilibrada? Entonces, solo queremos ver cómo afecta el proceso de aireación. Entonces, luego de esa pregunta, viene la hipótesis. Y la hipótesis nosotros la vamos a entender como una respuesta que hace el estudiante, que es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Tenemos una pregunta de investigación y luego esa posible respuesta es la hipótesis. Entonces, un estudiante, por ejemplo, podría decir, de acuerdo a lo que ya indagó, ¿cierto?, en la literatura podría decir, la aireación
va a favorecer el proceso de compostaje, ya que los organismos que descomponen la materia orgánica necesitan oxígeno. Y luego, entonces, ustedes ya saben que esto es así, porque nosotros por eso hemos estado, todas estas cápsulas hemos estado aprendiendo sobre compostaje. Ustedes ya saben que esto es favorable para el proceso, pero los estudiantes se supone que no lo saben. Entonces, esto lo tendrían que investigar. La gracia de hacerlo a través de una investigación, como les decía, es que es mucho más motivante para el estudiante, porque nosotros le podríamos dar todo este conocimiento así como yo se lo he explicado a ustedes, pero la idea es que los chicos se familiaricen con la metodología y con el hacer ciencia, ¿verdad? Entonces, luego que se plantea esta hipótesis, entonces ahora viene la etapa de plantearse los objetivos de investigación. Entonces, eso es lo que se va a investigar, y los objetivos a nosotros nos dicen qué es lo que vamos a hacer. A esa pregunta tienen que responder los objetivos. Entonces, ¿qué objetivos, por ejemplo, nos podríamos plantear? Por ejemplo, uno de los objetivos para poder hacer esa investigación sería primero seleccionar los residuos que irían en una pila de compostaje para obtener una relación carbono-nitrógeno equilibrada. Porque siempre cuando nosotros hacemos investigación, nosotros vamos a investigar una variable, y las otras tienen que permanecer en condiciones ideales. Entonces, yo tengo que tener una pila equilibrada, porque lo que voy a investigar es el efecto de la aireación. Entonces, si por un lado tengo la aireación, y por otro lado una pila que no sé si es equilibrada o no, no voy a saber como la influencia de uno u otro sobre el proceso de compostaje. Entonces, para eso, obviamente la idea es sacarle el máximo provecho al recurso que ustedes tienen, ¿cierto? Que en este caso es la aplicación. Entonces, con la aplicación, vemos el tema de la receta, armamos la receta teóricamente, o si ya tenemos los residuos, y finalmente tenemos que cerciorarnos de que la relación sea equilibrada. Tenemos que conocer lo que vamos a agregar a la compostera. Otro objetivo podría ser obtener y comparar curvas de temperatura. Y aquí me quiero detener un poquito, porque yo hablo de, dice, en ambas pilas, porque cuando uno hace investigación escolar, lo ideal es tener lo que se llama un grupo control, que en este caso sería un proceso de compostaje ideal, y paralelamente tener otro al que voy a modificar una variable. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar cómo afecta la humedad en el proceso de compostaje, voy a tener una compostera con una humedad que sea ideal, controlada, ¿cierto? Y a la otra le vamos a echar mucha agua. Y vamos a ver qué es lo que pasa, y comparamos un proceso con el otro. Ahora, para eso habría que tener dos composteras. Ya, si eso no es posible, ¿cierto? Porque a lo mejor el colegio no va a estar interesado en incorporar otra compostera, lo que yo recomiendo es que ustedes al principio, cuando se produzca el retorno a clase y puedan estar con sus estudiantes, ustedes hagan un proceso, no hagan investigación, sino que hagan un proceso de compostaje, pero con todas las condiciones ideales. Entonces, con el tamaño partícula ideal, ¿cierto? Con la humedad ideal, todo lo que corresponde, y evalúen ese proceso, que va a servir para aprender el proceso y todas las variables que influyen, etc. Y todo eso traten de registrarlo, tomar fotografías, sacar información de acá de los gráficos, tomar algunos pantallazos, por ejemplo, tener claro cuál era la receta, y entonces después ustedes pueden ir haciendo variaciones. Entonces, empezar a jugar con la humedad, en este caso del ejemplo con la aireación, y eso lo van comparando siempre con el primer proceso que hicieron, que ese va a ser como el proceso control, porque está en condiciones ideales. Ahora, si como ustedes crearon un grupo de WhatsApp, que no sé si se creó o lo vamos a crear, también podría ser que entre colegios, ustedes, por ejemplo, uno haga el proceso de una forma y el otro con la modificación de la variable que se va a estudiar, y se compartan la información. También podría ser una alternativa. ¿Ya? Entonces, ese podría ser otro, como les decía, otro objetivo. Otro objetivo de investigación, siguiendo el ejemplo esto de evaluar el efecto de la aireación, podría ser determinar el tiempo total del proceso en cada una de las pilas. Se supone, ¿cierto?, que la que tiene una aireación correcta debiera demorarse menos que la que va a tener una aireación deficiente.
Entonces, el tiempo total del proceso también nos va a servir, va a ser un insumo finalmente después para discutir todos los resultados que podamos obtener. Ahora, la aplicación a nosotros nos entrega, ¿cierto?, un estimativo de la cantidad de días. Entonces también eso después nosotros lo comparamos con el tiempo real, el tiempo que vamos a obtener en la experimentación. Y también eso después se discute. También podríamos nosotros, como objetivo de esa investigación, determinar la masa final en cada una de las pilas. Acuérdense ustedes que discutimos la semana pasada que la masa final que se obtiene de compost en un proceso ideal es aproximadamente 2/3 de la masa que se incorporó al inicio. Entonces la masa inicial, ustedes la conocen porque como la receta queda guardada, nosotros podemos obtener la masa inicial. Y después al final habría que, con alguna balanza, ¿cierto?, medir cuánto es lo que hay al final. También, y eso nos da luces si el proceso se llevó o no se llevó a cabo de buena forma. Luego que establecí qué es lo que voy a hacer, ahora viene el diseño y metodología. Esto todo, lo ideal es que lo hagan los estudiantes. Entonces el estudiante va a hacer un diseño de investigación. ¿Qué es esto? Esto es, aquí tenemos que responder a la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos claro lo que queremos hacer, ¿cierto?, que a través de los objetivos, y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la metodología, por ejemplo, debieran considerarse los materiales que vamos a utilizar, la forma y frecuencia en que se tomarán los datos. Por ejemplo, vamos a mirar los gráficos de temperatura todos los días, o una vez a la semana, los procedimientos para mantener constante la humedad, el tamaño de partículas, la relación carbono inicial, o sea, todo lo demás, ¿cierto? También establecer roles dentro del equipo, porque las investigaciones escolares también se hacen en equipo, ¿ya? No es un trabajo individual, porque es mucho trabajo. Y la forma y periodicidad en que se va a airear una de las pilas. La otra se deja sin aireación. Y después viene la etapa de experimentación. Entonces ahí se pueden ver ustedes mismos, ¿cierto? Acá. Ahí en esa etapa nosotros ejecutamos. Todo eso que se planificó, luego ahora se ejecuta. Entonces ahí se arman las pilas, ¿cierto? Aquí como que midieron la masa, ¿cierto?, inicial, etcétera, etcétera. Si hay que agregar humedad, se agrega la humedad cuando corresponda, todo de acuerdo a la metodología que se diseñó. Es muy importante siempre llevar un registro de todo. Entonces sacar, por ejemplo, si hacemos una inspección así visual de la humedad, se pueden sacar fotos o se puede escribir, los estudiantes pueden escribir lo que fueron observando. Bueno, la aplicación los va a ayudar porque hay cosas que quedan guardadas, ¿cierto? Como acá los ingredientes que se utilizaron. Aquí también nosotros podemos tener el registro histórico de la temperatura y la humedad, pero también podemos ir sacando pantallazos si es que hay momentos que valga la pena registrar para poder discutirlo después al final. Todos esos resultados, o sea, todos esos datos que tomamos durante la experimentación, que es un poco lo que están haciendo ustedes ahora, ¿verdad? Ustedes ya, la mayoría ya armó las pilas y todo, ahora ustedes están en un proceso de ir registrando resultados. Esos resultados se deben exponer, ¿cierto?, organizar en instrumentos, dice acá, que ayuden a comprenderlos fácilmente. Entonces, aquí se hace mucho la utilización de gráficos, de tablas, de diagramas. Aquí los estudiantes utilizan Excel, varias herramientas digitales para poder hacer esta parte de la presentación de los resultados. Y finalmente tenemos que hacer el análisis de resultados, ¿cierto? Que es la etapa siguiente. Y el análisis del resultado, ahí los estudiantes tienen que ver qué significa cada uno de los resultados. Discutir, por ejemplo, si existen o no diferencias entre las curvas de temperatura. Estamos siguiendo este ejemplo, ¿cierto? Se supone que teníamos un proceso ideal con una aireación correcta y otra sin aireación. Entonces, sacar las curvas, ver las fases termófilas, ¿cierto? Ver si se produjeron, si una llegó a una temperatura superior y la otra no, ¿por qué?
Todo eso se discute en esta parte. Discutir si existen o no diferencias en el tiempo final del proceso o en la masa, por ejemplo. Y lo más importante, y aquí es donde los estudiantes también aprenden más, porque ellos tienen que tratar de indagar en lo que significa cada uno de esos resultados. Entonces ahí generalmente tienen que recurrir a la literatura. Entonces los obligamos de alguna manera a seguir investigando y profundizando en este proceso del compostaje, para poder explicar los resultados. Y finalmente se concluyen, y las conclusiones son bien breves, ahí los estudiantes tienen que tener la capacidad de sintetizar también toda la información. La conclusión generalmente son 3 o 4 puntos que son en relación a la hipótesis, ¿cierto? Ahí es necesario afirmar o rechazar la hipótesis que se planteó al principio, también en relación a los objetivos, pero la conclusión debe ser siempre muy breve. Después de toda esa discusión que se generó de los resultados, se concluye. Y finalmente, algo que si bien no está expresado acá, ¿cierto? En este proceso de investigación, pero que es un aspecto fundamental, es la comunicación de los resultados. Generalmente cuando los chicos hacen investigación a nivel escolar, lo ideal es que esta investigación se comunique, ¿cierto?, al resto de la comunidad a través de estos como congresos escolares, que en el fondo la comunidad científica lo hace. Cada vez que hay investigaciones, ¿cierto?, a veces se juntan, hay congresos de ciertas temáticas, y más o menos son así. O sea, cada científico está con su póster ahí, ¿cierto?, presentando los aspectos más relevantes de su investigación, y las personas que asisten a estos congresos van caminando y paseándose y pueden hacer preguntas. Entonces la idea ahí el estudiante lo que está desarrollando es la capacidad de comunicación. Nosotros hemos participado, esto era otro proyecto, y también hemos como asesorado colegios en este sentido de organizar ferias científicas. También hay, por ejemplo, el Explora, que no sé si lo conocen ustedes, él organiza ferias de científicas. Entonces sería sumamente valioso que alguno de ustedes pudiera sacar efectivamente una investigación después en algún momento y postularla a alguno de los congresos del Explora, por ejemplo. Si no, hacerlo a través en el patio de la escuela o entre colegios también. Entonces aquí nosotros, esto lo tienen ustedes en la guía, yo aquí les propuse, ¿cierto? Esto es lo que se llama el formato póster, ya que en el fondo aquí se resume toda la investigación. Y aquí hay como un formato que ustedes podrían utilizar. ¿Se fijan? Entonces se pone el logo de la institución, aquí el título que le tienen que dar los estudiantes a su investigación, aquí los autores para darle también mayor realce, mayor relevancia a ellos, y los aspectos más relevantes. Aquí los resultados, siempre en tablas, gráficos o imágenes, lo más visual posible, y las conclusiones. Entonces ahora, después de todo esto que les he comentado, no sé si les hace sentido que una investigación escolar efectivamente ayuda a desarrollar varias de estas habilidades que yo les decía yo que son importantes para el siglo XXI. Porque, por ejemplo, se trabaja en forma colaborativa, se impulsa la creatividad, porque los estudiantes casi todo el trabajo lo tienen que hacer ellos, ¿cierto? Tienen que inventar objetivos, inventar una metodología, tienen que crear sus propias conclusiones, el tema de comunicación, lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? También, etcétera, etcétera. Entonces, esta estrategia pedagógica es sumamente interesante para el desarrollo de habilidades. Entonces, ¿qué otras preguntas de investigación ustedes podrían realizar? Por ejemplo, ¿cómo afectaría el proceso si se inoculara una pila de compostaje con un poco de compost maduro? Que yo también le había comentado eso la semana pasada, ¿cierto? Que también es como una estrategia y para acelerar un poco el proceso. También eso podría ser un motivo de investigación y evaluarse, ¿cierto? ¿Cuál será el efecto sobre los microorganismos responsables de producir el compost si el tamaño de los residuos es demasiado grande? Entonces, también podrían, ya teniendo todos los antecedentes del proceso hecho en condiciones ideales, después ustedes podrían hacer esto y ver qué pasa. ¿Cómo será la curva de temperatura y el tiempo total del proceso de compostaje al existir